28, Kadisha B, al comienzo de la página. Dice la Gemara, Tania, estudiamos en relación al comienzo del horario de la Abodá, el comienzo del horario para degollar la ofrenda del Tamid de las mañanas, distintas opiniones, más que las que vimos en la clase anterior en la última Mishnah. Aquí, la Baraitá, esta fuente externa, nos amplía las opiniones, una más temprana que la otra. En la Mishnah vimos, aparentemente, una sola, o dos, mejor dicho. Aquí vamos a ver más opiniones. Tania, Bishmael nos dijo, Barak Barkai, destelló un destello, es decir, apenas un mínimo destello que se observó, de acuerdo al Bishmael, ya era válido para poder comenzar con la ofrenda del Tamid. De aquí va a Omer, a la Barkai, que Rabbi Akiva dijo, subió un destello. Esto quiere decir que no fue apenas un destello, que destelló un instante que se pudo ver una luz, sino algo ya un poco más pronunciado. Alá, algo que subió, una luz, un destello que sube y queda de manera permanente. Nahumá ben Apaxion, Omer, Af Barkari de Hebrón. Incluso un horario más tardío, se vio un destello en Hebrón, que estaba un poco más inclinado, es decir, no solamente en el lugar específico donde comienza el brillo del sol, sino se ven destellos de luz un poco más hacia los costados, indicando que ya amaneció un poco más que las opiniones anteriores y por lo tanto la luz está un poco más dispersa también hacia los costados. Matías ben Shemuel, Hamemune a la Payasot, Matías o Matatías ben Shemuel, quien era encargado de los sorteos en el Bet HaMikdash, él dijo, Heir pene kol hamizrach al shebe Hebrón, está iluminado todo el frente este, es decir, no un pequeño destello, ni siquiera un destello que llega hasta Hebrón, sino claridad en todo el frente este que llega hasta la ciudad de Hebrón. El Viudá ben Betera Omer, Heir pene kol hamizrach al be Hebrón, iluminó todo el frente este, inclusive la ciudad de Hebrón, como nombramos recién, pero él agrega algo más, que retrasa el tiempo un poco más. Y ya salieron todas las personas para realizar sus labores. Esto era un momento más tardío todavía, en el que ya la gente comenzó a dirigirse a sus lugares de trabajo. A eso la demás pregunta, y aquí si es como esta última opinión, Dagale Tuba, ya está muy iluminado. No era necesario que alguna persona tenga que treparse al techo para observar. Esa es una luminosidad notoria y clara, y es bastante posterior al amanecer. Contesta la Gemara, Liskor Poalim Kamrenan, cuando hablamos que salían para realizar sus labores, no se refiere que los trabajadores mismos ya estaban yendo al lugar de trabajo. Se refiere a los empleadores, que ellos todas las mañanas temprano salían a la búsqueda de empleados para contratarlos y que luego vayan a trabajar. Esto es más temprano que aquel horario en el que salen para empezar a trabajar. ¿A qué se refirió? El horario que salen para empezar a buscar gente para trabajar, que es entonces relativamente más temprano. Estas son entonces las 5 opiniones que nos nombró aquí esta nueva Baraitá, a diferencia de las 2 que vimos en la clase anterior en la Mishnah. Ahora Rab Safra, dice ahora Rab Safra, en relación a los tiempos, como estamos viendo aquí, Celoté de Abraham Avinu Mimchimeshachre Kotle, el horario en que comenzaba Abraham Avinu la tefilá de Minha, el rezo de la tarde. Si bien Isaac es quien fijó y determinó
la tefilá de Minha, así la trae la Gemara en el Tratado de Berajot, que Abraham fijó en la tefilá de Shachrit de la mañana, Isaac la de la tarde y Jacob la de la noche. Sin embargo, la Gemara aquí se lo adjudicó a Abraham Avinu, así dice Tosafot y Yeshenim, dado que Abraham Avinu es quien impuso e implementó el sistema de tefilá, el hacer la tefilá y pedir la Boreolá. Pero realmente aquí se estaría refiriendo a la tefilá de Minha, a la tefilá de la tarde. Y nos dice que el comienzo del horario de la tefilá de la tarde de Abraham Avinu era desde el momento en que se oscurecen las paredes. Esto se está refiriendo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una pared que va de norte a sur, entonces los frentes, ambos lados de la pared, uno daría hacia el este y otro daría hacia el oeste. Por la mañana, evidentemente, el sol al salir del este iluminaría la cara este de la pared. Cuando el sol comienza a subir y llega al cenit, al centro, en la mitad de su viaje, al quedar sobre la pared, específicamente, no habría luminosidad en la cara este del sol, ya que el mismo, por decir de alguna manera, el mismo techo de la pared ya hace sombra. La luz del sol que está por arriba pega en la cornisa de la pared y no permite que la luz del sol dé sobre la pared este, sobre el frente este de la pared. A partir de ese momento que Meshach de Kotle, que queda oscurecida esa cara de la pared, indica que el sol ya pasó hacia el otro lado, hacia la parte oeste del globo terráqueo, y por lo tanto se da por terminada la mañana y comienza la tarde. Y ya, a partir de ese momento, Abraham Avinu decía tefilá, el rezo de la tarde. Rabbi Yosef dijo a Rabbi Yosef sobre esta determinación de Rab Safra: Abraham, ¿acaso nosotros vamos a aprender de la conducta de Abraham Avinu y realizar lo mismo? Rabá, dijo Rabá, no entiendo el planteo de Rabbi Yosef. ¿Por qué no? Tanda Gamar de Abraham, los Tandaim, los autores de las Mishnayot, estos grandes sabios, aprendieron de Abraham Avinu y dijeron que debemos emular y copiar su conducta. ¿Nosotros no vamos a realizar lo mismo? De Tania, sabemos en una braitá que nos dice el siguiente aprendizaje. Está escrito en el pasuk: al octavo día hay que cortar el prepucio, es decir, realizar el Brit Milá al octavo día del nacimiento de la criatura. Melamer, Shekola Yom Kasher Lemilá, de lo que dijo el pasuk, Ubayom Hashemini, en el octavo día, nos da claramente la pauta de que todo el día octavo está permitido realizar la mitzvah de Milá, desde el amanecer hasta la puesta del sol o salida de las estrellas. Y sin embargo, está escrito ahí, el Ashazerizim, Magdimim la mitzvot, solo que aquellos que son aplicados y aman las mitzvot se anticipan a realizarlo en el primer momento disponible. ¿De quién lo aprendimos? De Abraham Avinu. Shenemar, Vayashkem Abraham Baboker, y aquí corregimos el Hamakom Asher Aman Sam, como corrige el Bach. Madrugó Abraham en la mañana hacia el lugar donde él se paraba a rezar e hizo tefilá, rezó en el horario más temprano que se podía realizar. Vemos que si bien hay muchísimo tiempo para decir la tefilá, Abraham Avinu, el primer horario posible, ya lo estaba haciendo. Aquellos que son aplicados y aman las mitzvot, se anticipan a realizarlas. Y aprendemos eso de Abraham Avinu. Entonces, si ahí vemos claramente que tomaron a Abraham Avinu como modelo de aprendizaje a copiar y emular, ¿por qué nosotros en esta otra halajá, en el horario de la tefilá de Minjá de la tarde, no vamos a copiarlo también? Ella, Amar Rabá, se nos dijo Rabá,
Claramente que no fue esa entonces la intención de Rabbi Yosef con su pregunta. Era Marabá, Rabbi Yosef, Hakakashiane. Rabbi Yosef le molestaba lo siguiente. Ditran, la Mishnah nos enseña en el tratado de Pesachim, Hal Arde Pesachim Lihiot Be'erev Shabbat. Si la víspera de Pesach, el 14 de Nisan, aconteció el día viernes, en víspera de Shabbat. Víspera de Pesach era víspera de Shabbat. La noche de Pesach era la noche de Shabbat, comenzaban conjuntamente. Entonces, el Korban Pesach se lo realiza el 14 de Nisan por la tarde. Y normalmente, habitualmente, se lo asaba y se lo consumía de noche. Esa es la orden que dijo la Torá. Seliesh umatzot. Tiene que comerlo. No lo puede comer hervido ni semicrudo. Tiene que ser asado al fuego. Con todos los detalles que estudiamos en su momento en el tratado de Pesachim. ¿Cuándo se lo come? De noche. A la noche. Viajelú está pasar. Balaila hazé. Para comerlo en esta noche, la noche del 15. En cualquier día, cualquier Pesach normal, el 14 degollaban, a la noche lo asaban y lo consumían, ya que en Yom Tov se puede asar y cocinar. Pero cuando cae la víspera de Pesach, en víspera de Shabbat también, necesitamos sí o sí asar todas las ofrendas de Pesach antes del comienzo del Shabbat. Está prohibido asar y cocinar en Shabbat. Eso exigía entonces anticipar al primer horario posible para hacer la ofrenda de Pesach, de manera tal que todos los cientos de miles de Yehudim lleguen a asar sus ofrendas de Pesach antes del comienzo del Shabbat. Por lo tanto, ahí se limitaban a los horarios exactos y precisos, y al primer horario que ya se podía comenzar con la ofrenda del Tamil Shel Ben Arbaim, de la ofrenda diaria de la tarde, lo hacían, ya que posterior a esa hay que hacer la ofrenda de Pesach. Korban Pesach era posterior al Tamil Shel Ben Arbaim, como estaba en la Gemara Masechet Pesachim, era algo excepcional, ya que siempre tiene que ser la ofrenda de la tarde del Tamil Shel Ben Arbaim el último. Korban Pesach es distinto, Ba'erev Ben Arbaim, la Gemara aprendió, al fin y al cabo, tiene que ser después. Entonces, al primer horario del Tamil Shel Ben Arbaim, de la ofrenda de la tarde, de donde aprendemos también el horario de la tefilá de Minha, del rezo de la tarde, allí en el primer horario lo hacían, y está escrito ahí, Nishad Beshesh Umersa, lo degollaban a la 6:30 de Kadev Sheva Umersa, y luego de escuelarlo, trozarlo, salarlo, etc., lo quemaban a la 7:30. A eso preguntó Rabbi Yosef, si nosotros aprendemos de Abraham Avinu, ¿por qué no hacían Shechnitá? A partir de que se oscurecen las paredes, que es, apenas son las 6:01 desde el amanecer. El recorrido del sol en Nisan y en Tishrei, en los meses de los equinoccios, son 12 horas de día, 12 horas de noche. La mitad del recorrido son 6 horas. Desde que sale el sol hasta llegar al cenit son 6 horas, y desde el cenit hasta ponerse en el horizonte son otras 6 horas. Abraham Avinu, acabamos de decir que 6:01 desde que amaneció, ni bien se oscureció la pared ya realizaba Minha. ¿Por qué en el Bet HaMikdash no hacían lo mismo y que 6:01 comiencen con el Tamil Shel Ben Arbaim? ¿Por qué a la 6:30? Esa fue la pregunta que tenía Rabbi Yosef. ¿Nosotros aprendemos de Abraham Avinu? Si yo veo que está escrito que en el Bet HaMikdash no hacían ese horario, hacían media hora más tarde. Dice la Gemara, Umay Kushya. ¿Y cuál es el problema? Esa es la dificultad que tiene. Ellos podían quizás utilizar el mismo sistema de Abraham Avinu y observar la pared, si se oscureció y dejó el sol de iluminarla o no. De todas maneras, les iba a salir a la 6:30 en la práctica, ya que las paredes de Bet HaMikdash no estaban perfectamente verticales y en un ángulo
100% recto, sino la pared en su base era un poco más ancha que lo que era arriba, ya que necesitaba bases fuertes y sólidas. Tenía muchísima altura la pared. Entonces, si bien el sol que pegaba del este, sigamos el ejemplo, ¿sí? Si el sol viene del este, ilumina la pared, cuando llega al cenit, dejaría de iluminarla. Pero si nosotros tenemos que la base de la pared es más ancha, aquí abajo era más ancho, entonces daba eso una pequeña inclinación, ya que abajo más ancho y por arriba es más delgado. De esa manera, incluso que el sol se encuentre arriba, va a iluminar lo que sobresale de la pared y es más ancho en su base, hasta que se pierde esa luminosidad y queda opaco. Entonces el sol se tuvo que haber corrido un poco más, y eso llevaba casi media hora. Por eso en el Bet HaMikdash, si bien seguían el mismo método de Abraham Avinu, allí salía que eran sexta hora y media, a las 6:30, luego de amanecer, 6 horas y media luego de amanecer, no como Abraham Avinu. Y también, y si no, podemos realmente objetar que era imposible copiar la conducta de Abraham Avinu. Ya de Abraham Abraham Avinu tenía un conocimiento en la astronomía que superaba a cualquier otra persona. Y él tenía la manera de calcular con precisión justo cuándo era el horario que se podía ya comenzar. Los demás no tenían la capacidad, es decir, las personas normales, no tenían esa capacidad de poder discernir y fijar con precisión, y para no arriesgar a confundirse y hacer incluso minutos antes que quedaría inválido, se aseguraban y se sancionaban de llegar hasta la sexta hora y media, cosa que no quede dudas de que ya se está permitido y que el sol inclinó ya claramente hacia el oeste. Y si no, otro motivo por el cual no se podía emular la conducta de Abraham Avinu, era una persona muy estudiosa y entregada al estudio, con grandes conocimientos de Torah y cuidado en las mitzvot, de manera tal que Boreolam lo cuidaba y lo protegía de no cometer errores, gracias a su gran sabiduría y conocimiento, y que intentaba, y lo hacía, cumplir todo con sus máximos detalles. En cambio nosotros no estamos a ese nivel para que Boreolam nos cuide de que no cometamos errores. Como dijo Rav Hamá, nombre de Rabbi Hanina, perdón, Rav Hamá, hijo de Rabbi Hanina, Mimehem shel Avotenu, desde los tiempos ancestrales, la Parsha Yeshiva Mehem, nunca se abandonó el sistema de yeshiva, de casas y centros de estudios de Torah. Cuando ellos estaban incluso esclavizados en Egipto, tenían allí una yeshiva, un centro de estudios. Sin embargo, cuando Boreolam le encomienda a Moshe Rabbenu ir a salvar al pueblo de Israel, primeramente le dice: anda y reúne a los 70 zekenim, los 70 ancianos, sería la traducción inicial, del pueblo de Israel. ¿Y por qué tenía que juntar a 70 ancianos? Además, en todo el pueblo de Israel solo había 70 ancianos, ¿sí, no? Se refiere a aquellos que ze shekanah chokhmah, aquellos 70 sabios que estudiaban Torah y dirigían al pueblo. Bamidbar, y Shiva y Maim, cuando estuvieron luego en el desierto, una vez que salieron de Mitzrayim, también allí había centros grandes de estudios. En Israel, en la Perashá de Beha'alotejá, cuando los judíos se quejaron por el man, querían carne, etc., también dijo Abraham: reúne a los 70 sabios del pueblo de Israel para que ayuden con la conducción del pueblo. Vemos que había ahí también grandes sabios estudiosos de la Torah. Abraham Avinu, Zakem Yoshem Yeshivaya, incluso Abraham Avinu, volviendo más atrás en el tiempo, una vez que ya aprendimos que el concepto Zaken no es ancianidad, sino es adquisición de sabiduría. También en Abraham Avinu encontramos el mismo concepto, que él era un gran estudioso de la Torah. Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham había adquirido sabiduría
Ya estaba entrado en días, muchísimos días y años de estudio y adquisición de sabiduría. Isaac Avinu Zaken Beyoshem Yeshivaya, también Isaac Avinu cumplió y siguió ese mismo método y conducta de su padre. Shneemar, Vayiki Zaken Isaac. Y fue cuando estaba Zaken, cuando había adquirido ya mucha sabiduría Isaac. Jacob Avinu Zaken Beyoshem Yeshivaya. También Jacob, el nieto de Abraham Avinu, siguió los mismos pasos y se dedicó íntegramente al estudio de la Torah. Shneemar, los ojos de Jacob Avinu, Israel, estaban pesados y perdieron fuerza de tanta entrega y dedicación para la adquisición del Torah y mitzvot. Eliezer de Abraham, Zaken Beyoshem Yeshivaya, incluso Eliezer, el sirviente de Abraham Avinu, era un gran estudioso que no abandonaba el pupitre para aprender Torah de su maestro Abraham, quien era también su patrón. Shneemar, como está escrito en el pasuk, Yomer Abraham en Abdo Zekan Beto. Le dijo a Abraham, a su esclavo, Zekan Beto. Traducción literal sería el anciano de su casa. Pero sabemos que el concepto Zekan es adquisición de sabiduría. Le dijo Abraham Avinu a su esclavo, aquel que había adquirido la sabiduría en su casa, en su yeshiva. A Moshe Bejol Hacerlo, quien tenía dominio en toda la Torá de Abraham Avinu. Eliezer logró dominar las enseñanzas que le transmitió Abraham Avinu, y él tenía la capacidad también de transmitirlas, como sigue diciendo. Amar Binazar, Shemoshe Betorat Rabbo. Dijo que Binazar tenía dominio en la Torá, en las enseñanzas de su maestro, y Judá Mesek Eliezer, y traducción literal, y él era Eliezer del Damasquino. Comprensión superficial es que era oriundo de la ciudad de Damasco. Sin embargo, ese sería un dato inverosímil para que la Torá nos comente, sino, Amar Binazar, dijo el Binazar al respecto, sino, él tenía la capacidad, la palabra damese, que es una palabra compuesta, la dalet es de dolé, mese que es de mashke. Él tenía la capacidad de extraer, como un balde, agua del aljibe y darle de beber a otros. Abraham era la fuente de sabiduría e inspiración de aquella época. Eliezer, su esclavo, tenía la capacidad de tomar las enseñanzas de esta fuente de agua, de nutrirse, y leashkot, darle de beber a los demás y transmitir las enseñanzas de Abraham Avinu. Por eso, dice el Shem Mishemuel, el hijo del Admur de Sohachot, que fue enviado él para buscar a Rivka, ya que Eliezer tenía la capacidad de transmitir y hacer llegar las enseñanzas y las grandes y sabias palabras de Abraham Avinu a Rivka, gente que estaba muy alejada de un ámbito de Torah y de esos conocimientos, para poder acercarla y captarla y que sea apta a la casa de Abraham e Isaac. Amarrab, dijo Rab incluso algo más, Kiem Abraham Avinu con la Torah Kula. Abraham Avinu cumplió con todos los detalles de la Torah. Shneemar, hay que se llamaba Abraham Bekolí, a raíz de que escuchó Abraham mi voz y siguió mis órdenes, a pesar de que todavía no había sido entregada la Torah. Amarle Rab Shimi Barjía le Rab, le dijo Rab Shimi Barjía a Rab, ¿cuál es la prueba de que cumplió toda la Torah? Escuchó la orden y la voz de Boreolam. ¿Por qué no se está haciendo referencia a los 7 preceptos universales que todos los pueblos tenían que cumplir y tienen que cumplir? Y esas son las órdenes que cumplió Abraham Avinu. ¿Por qué decides que se refirió al cumplimiento de todas las 613 mitzvot? Ahí Carabe mira, no es posible que sean solamente los 7 preceptos universales. Si también él cumplió con la mitzvah de Milá, de circuncidarse, y esa no corresponde a las mitzvot universales. Efectivamente, él escuchó la voz de Boreolam, las 7 universales y también esta que le agregó de realizar la circuncisión, pero no más que esto. Vale, le contestó a Rabbi y le dijo, Imken, si esa es toda la intención de la Torah, mitzvotai betorotai lamali. El pasuk luego agrega, el que vaya a llamar a Abraham Bekoliva, Ishmol mishmarti mitzvotai ahukotai betorotai. A causa de que Abraham Avinu escuchó mi voz, cuidó lo que yo le dije,
mitzvotai, mis órdenes y mis enseñanzas. ¿Qué más quiso agregar con esas palabras? Sino todos los órdenes y preceptos que dijo Boreolam para el pueblo de Israel, también Abraham Avinu los había cumplido. Amar Rabá, si hay que corregir, veite más Ramashe, que Abraham Avinu cumplió incluso la mitzvah de Eru, una mitzvah impuesta por los Jajamim, es decir, un precepto que no figura en la Torah, uno de los que son considerados de los 7 preceptos rabínicos. También eso Abraham Avinu lo cumplió, llegó a comprender y ver en el futuro esta tacaná, esta determinación que iban a imponer los Jajamim, y también la llevó a la práctica. Shunemar, Torotai. El pasuk habla de Torotai, mis enseñanzas, mis Torot, como si fuesen 2 Torot, que hubiese 2. Una, aquella que fue transmitida y enseñada por Boreolam, y otra, aquella que nuestros Jajamim agregaron e implementaron como complemento o resguardo a las leyes de la Torah. También esa Abraham Avinu cumplió. Matías ben Shemuel, Omer, Bejule, Behu, Omer Hen. En la Mishnah dijimos que Matías ben Shemuel habló de que tenía que indicar que se iluminó todo el frente este y decía, sí, hasta Hebrón. Y dijimos en la Mishnah, que en la clase anterior, que no teníamos claro la hilación de esta frase, ya que decía, iluminó todo el frente del este hasta Hebrón. Sí, ¿a qué se estaba refiriendo? Por eso la Gemara pregunta aquí, Man Amargen, ¿quién es el que contestaba y decía sí? Ilema, de cae a Igra. Si vamos a decir y referirnos a este hombre, a este Cohen, que se encontraba en el techo para observar si ya había iluminado. Halim Behu Mefasher es una expresión. Él es quien sueña y él es también quien interpreta el sueño. Sería él mismo el que estaría preguntándose y contestándose. ¿Se iluminó el frente del este hasta Hebrón? Sí. ¿A quién le preguntó y a quién le contestó? Se estaría autorrespondiendo a una pregunta de sí mismo. Ella, sino Haj de Kaeara. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que quien contesta así es el encargado que estaba parado en el piso, en la tierra firme, en el Bet HaMikdash. Menayada, y él de dónde sabe para contestarle y confirmarle, sí, es correcto lo que tú estás viendo. Si él está dentro del Bet HaMikdash y está toda su vista, toda su visión cubierta por las paredes. Entonces, aparentemente no es posible explicarlo, ni que es el que está observando el que dice esta frase, ni tampoco quien lo envió, que se encuentra en el Bet HaMikdash. La Gemara dice, podemos decir que esta frase fue dicha por quien está arriba, y también podemos dar la explicación de que quien la dijo es el que estaba abajo. Y vamos a pasar a explicarlo, dice la Gemara. Si quieres puedo explicar que el que estaba observando desde el techado era el que decía esta frase, porque nosotros lo explicamos de la siguiente manera. Amar Ihu Heir Pene Kol HaMizrach. La Gemara aquí nos enseña cómo debemos cortar la frase que se encuentra en la Mishnah. En vez de leerla, de acuerdo a esta primera interpretación, Heir Pene Kol HaMizrach hace de Hebrón, se iluminó todo el frente este hasta Hebrón, debemos cortarlo en 2 frases. El observador dice, Amar Ihu, dice el Heir Pene Kol HaMizrach, está iluminado todo el frente este. De Amar Lehach de Kayahara, y quien lo envió, el encargado que lo envió, le pregunta desde abajo y le dice, de amarle, hace de Hebrón, hasta Hebrón, es decir, la luminosidad ya es tanta que llega también expandiéndose hasta los costados, hasta la ciudad de Hebrón. De amarle, y él le contesta, sí. Quiere decir que la frase de la Mishnah, de acuerdo a esta primera lectura, está dividida en 3. Heir Pene Kol HaMizrach,
se iluminó todo el este. Eso lo dice uno. El otro le pregunta a Shebe Hebrón, es decir, que la segunda frase, Ad Shebe Hebrón, es dicha por otra persona, y ese modo de pregunta, Ad Shebe Hebrón, hasta Hebrón, llamarle, y le contesta, sí. Veiba y Tima, y si quieres podemos explicar distinto. Agde Kae Ara, es este que estaba parado en el piso, quien contestaba, sí. Amar Iu, Heir Pene Kola Mizrah. Le dijo él, está iluminado, el observador, está iluminado todo el frente este. Ve a Marle, Ad Shebe Hebrón, y él le pregunta y le dice, ¿hasta Hebrón? Ve a Marle, y le contesta, sí, efectivamente, hasta Hebrón. Y esto, sí, se explicaría no de manera de pregunta, al Shebe Hebrón. La frase que le dice al Shebe Hebrón, de acuerdo a esta lectura, no sería, sí, una pregunta, sino estaría funcionando de la siguiente manera. El que estaba abajo era quien empezaba la frase. Y él le decía, Heir Pene Kola Mizrah, ¿sí? Está iluminado todo el frente este. Y el observador le decía, Al Shebe Hebrón, hasta Hebrón, me tengo que fijar, es decir, en forma de afirmación, hasta Hebrón es lo que tú estás planteando. Y le contesta, y le dice, sí, efectivamente, hasta Hebrón está todo iluminado. Entonces, de acuerdo a esta segunda interpretación, quien formuló esta expresión de Hen es quien se encontraba en el piso. Y obviamente necesitábamos después la respuesta por parte del observador.